buenas tardes, estimados participantes de la unidad curricular Lenguaje 1. Cuando hablamos de lenguaje 1, hablamos también de la importancia de la escritura en el ámbito universitario. De igual forma, se habla de la comunicación escrita como una habilidad esencial. Quizás las cualidades de una buena redacción, la claridad y lo preciso, lo conciso, lo coherente, la sencillez y totalidad de esa comunicación escrita. Hoy está con ustedes la doctora Lira Méndez, tiene pregrado en castellano y literatura. Voy a desarrollar con ustedes esta unidad curricular muy importante en su proceso de carrera profesional y que va a estar dada en algunas formas y maneras de entender lo importante que es la lengua, el habla, lo importante que es el lenguaje gestual en el discurso en su perfil profesional. También me gustaría compartir con ustedes ese desarrollo de la unidad curricular y que hoy vamos a hablar de la oratoria, como es el arte de hablar en público con elocuencia, con la finalidad de persuadir y conmover al auditorio. La oratoria tiene muchas características importantes que van desde esos géneros literarios para que se comprenda de alguna manera ese mensaje, el discurso, la intención que tiene y poder llevar en todas las formas, ya sean iguales o quizás distintas, de nuestra lengua, los dialectos, y que puede estar en consecuencia dadas a poder desarrollar un proceso comunicativo y que los géneros que podamos nosotros desarrollar en ese discurso, en el habla, en esa oratoria que comprende obras escritas, sí, para ser quizás oralmente dadas a conocer a un auditorio. Si nosotros buscamos esa importancia de la oratoria en nuestro perfil profesional, esa definición que tenemos, que es el arte en hablar en público con mucha elocuencia, también podemos intervenir en un proceso que va desde la mirada, ¿sí? De la mirada, hasta poder dar un proceso comunicativo extraordinario. El lenguaje 1, vamos a trabajarlo de una forma muy teórica y práctica. ¿Por qué? Porque el lenguaje está dada en algunas circunstancias, está dado en procesos, está dado en algunas formas. Entonces, si el lenguaje lo tenemos en desarrollo y vamos a buscar en nuestro perfil profesional la manera de dar esa forma de persuadir, ahí tenemos la oratoria, que es el conmover o persuadir a la audiencia.
Si la oratoria pretende convencer a las personas para que actúen de una cierta manera o tomen una decisión, con la oratoria es el momento como de vender, como que termine, que se trabaja muchísimo en las relaciones públicas. Y su origen está ligada a géneros literarios, herramienta que apunta a exponer con convicción y de manera persuasiva por medio de la palabra hablada. En este perfil profesional, ¿sí? Con estos estudiantes que nosotros tenemos, entonces ustedes están en la universidad, en la Uniojeda, están desarrollando ese lenguaje, están desarrollando esos procesos comunicativos y también estamos en gerencia y mercadeo. También tenemos al lenguaje en ingeniería industrial. Tenemos el lenguaje uno en educación integral. Y tenemos lenguaje uno también en educación preescolar. Y tenemos lenguaje uno en un desarrollo de procesos que van a darle a esa formación profesional un respeto, una seguridad, una forma de dar, una forma de poder estar ahí en los procesos. Por esa razón es importante establecer el lenguaje. Entonces, en la primera clase vimos lo que fue lengua, habla, la importancia de la lengua, la importancia del habla, y hoy estamos muy dados a hablar sobre la oratoria en su perfil profesional. Cuando se habla de una estructura de oratoria, sí, son las partes que debe tener ese proceso oral. Entonces, estructuramos ese proceso de comunicación hacia otros. Entonces, hablamos de la exposición, hablamos de una narración, hablamos de una argumentación, hacemos un epílogo y estas cuatro partes también se diferencian porque vamos a unas siguientes etapas. Se llevan a la práctica en el momento del discurso. Y esos principios de la oratoria, donde el orador debe hablar con claridad, pero además con entusiasmo, eficacia y persuasión, entonces el lenguaje es la herramienta principal. Un orador debe saber hacerse escuchar. Tenemos algunas técnicas de la oratoria. Pudiéramos preguntarnos, una técnica es conocer a la audiencia, trabajar esa interacción entre los oyentes, buscar y utilizar recursos audiovisuales, evitar vicios del lenguaje y utilizar, por supuesto, preguntas que puedan estar dadas en esa relación lenguaje, en esa relación palabra, en ese interlocutor, en el orador y los receptores. Entonces, vamos a dar esa importancia en la oratoria porque el primer tenemos que ser, por supuesto, tenemos que mover con la palabra, tenemos que buscar también la entonación, que es importante dentro de esos procesos orales. Por eso es necesario que dentro de la oratoria tenga un autoconocimiento de la temática que va a exponer y que dentro de esos signos lingüísticos debe tener unas características.
Además, el orador debe tener también una característica importante que es la personalidad potente, nos ayudará a sentirnos más seguros con nosotros mismos y el orador en su perfil profesional debe estar ubicado en gerencia y mercadeo. Imagínate, hasta dónde podemos nosotros lograr que se establezca la forma de conectar, la claridad, la seguridad, la sensibilidad, la invención dentro de esos procesos gerenciales y de mercadeo. Por eso, ¿cuáles serían los 4 elementos importantes que hay dentro de ese proceso de la oratoria? Primero, el orador. Segundo, el discurso que se desarrolle. El público es importante y lo más importante de ello es el propósito, que tenga esa temática, que tenga esa forma de liderazgo dentro de la oratoria, porque se permite que el profesional tenga un desarrollo del discurso y pueda tener también un cierre. Cuando la persona habla en público, al que le llamamos orador, pronuncia discursos o imparte conferencias de forma elocuente y con estilo elevado, a eso se le llama oratoria. Debemos tener un discurso elevado, de rigor, donde podamos con él convencer y persuadir al receptor, a ese auditorio. Y además podemos hacer una oratoria de pastor. ¿Cómo hacer un discurso? Entonces, primero hay que especificar el objetivo. Es muy importante definir qué es exactamente lo que el orador quiere. En el caso de los perfiles profesionales, como ustedes, en el caso de gerencia y mercadeo, pero tenemos también dentro de ese a los ingenieros industriales, ¿sí? Tenemos de algún recurso, tenemos que buscar la manera y forma, porque si nosotros no definimos realmente qué es lo que queremos, cuál es el objetivo que queremos lograr con este trabajo, cuál es la finalidad que tiene la oratoria en exponer, en hacer esa exposición de ideas principales y las palabras que le acompañarán durante todo ese discurso, todo eso lo tenemos que fijar antes de ir a ser orador. Todo eso lo tenemos que fijar, porque debemos tener en cuenta dentro de ellos esos procesos cómo mejorar la dicción y cómo mejorar quizás la oratoria. La entonación es importante en estos procesos orales. En este proceso de oratoria es importante la seguridad, la modulación de las vocales, leer en voz alta si hay que hacer lectura. La respiración también es importante dentro de este proceso. Vamos a mejorar el vocabulario de una forma personal. Y cuando nosotros hablamos de oratoria, bueno, explicamos de una forma en que el hecho de hablar a otros y con otros involucra una cantidad de técnicas que te van a permitir, técnicas, reglas, principios que van a permitir. ¿Cuál es la finalidad de la oratoria? Es transmitir un mensaje. Esa es la finalidad de la oratoria, transmitir un mensaje.
sin miedos, con seguridad, o desconfianzas, o con, vamos a hablar de una manera relacionada, de signos lingüísticos, de temáticas que puedan convencer con nuestras palabras o conmover a quienes nos oyen. Por eso es necesario que dentro de la literatura, la oratoria tiene que ver con los procesos literarios, cuya finalidad es la de persuadir. Un orador no debe modificar las emociones de los oyentes. No solo tiene que modificar esas emociones, no solamente dar información, debe modificar las emociones de los oyentes, que ellos se sientan realmente motivados, emocionados en ese momento. En el caso de ustedes como profesionales, deben manejar esa parte de oratoria, cómo yo me puedo dirigir hacia otros. Ahora bien, es algo natural del ser humano que tiene la capacidad de persuadir o convencer a otros acerca de un punto de vista, de una situación u opinión. Sin embargo, se ha desarrollado una disciplina con sus reglas y sus propias formas de dar una manera utilizada para poder, bueno, vamos a hablar aquí en este momento lo que tiene los fines políticos para alcanzar el prestigio, pero también esos fines académicos, esos fines religiosos, el fin económico, social, cultural, todo esto, convencer la importancia de la cultura, la importancia de la economía, la importancia de aquellos políticos que cuidan, que hacen, que valoren su prestigio a través de la oratoria. Todo eso es importante, pero como profesionales debemos empezar a desarrollar nuestra oratoria que vaya hacia una forma de poder garantizar un progreso en el proceso donde nos encontremos desarrollando actividades profesionales. Entonces, es importante la oratoria. Ya tenemos claro entonces qué es la oratoria en un conjunto. Pero también es importante en el ámbito universitario la escritura. ¿Por qué la escritura en el ámbito universitario? ¿Por qué la escritura en el ámbito universitario? La escritura en el ámbito universitario es una de las prácticas de mayor presencia dentro de esos procesos de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes como profesionales, en ese ámbito universitario. Es ese aprendizaje sistemático de redacción que vamos teniendo en el proceso universitario, en esa formación universitaria, y que esos procesos lingüísticos me van a dar discursivos muy propios, esos procesos discursivos muy propios, esos procesos discursivos lingüísticos propios de la comunicación, que está más dado a cuál es la escritura de la universidad. Entonces nos vamos. ¿Cuáles son las características de una escritura universitaria? Bueno, función comunicativa, un desarrollo del lenguaje de procesos sistemáticos donde podemos organizar una recolección y organización de la información. Podemos hacer la escritura como una organización textual,
característica, narración, podemos utilizar la narración, la descripción, la explicación o la argumentación. Manera de que la escritura académica permite construir el conocimiento, conocer y aprender sobre la disciplina cualquiera, a través de prácticas letradas en características y formas de escribir, transformar y generar el conocimiento. Ahí estamos dándole entonces un proceso a esa importancia que tiene la escritura en el ámbito universitario. Y por eso le permite al estudiante que interactúe con el docente, con el profesor, donde la certeza de frases, esa certeza de coherencia, de relación semántica, lingüística, donde podamos defender, criticar, reflexionar conceptos de una situación determinada a través tanto de la palabra oral como de la palabra escrita. Entonces, es importante darle a la escritura, permite la importancia a nivel universitario de la escritura, permite reflexionar, exteriorizar la imaginación, este mundo paralelo que todos tenemos dentro o adentro, así como expresar y compartir ideas y emociones. Por eso es importante la escritura en el ámbito universitario. Además, es un acto de libertad. El autor decide todo lo que sucede en una historia que haga, de una temática, de un proceso. Por eso es importante que el proceso de la lectura académica, la planificación, la textualización y la revisión son importantes porque van ligados a un proceso cognitivo. Eso va ligado a un proceso cognitivo, consciente. Y cuando hablamos nosotros en el ámbito académico, universitario, la escritura facilita el aprendizaje. Yo puedo exponer a partir de y puedo transformar algunas situaciones, conceptos, ¿sí? Puedo hacer reflexión crítica, puedo tener más libertad de diferentes disciplinas, a la vez promueve la participación y la implicación del estudiante en su propio desarrollo. Todo eso lo hace la escritura en el ámbito universitario. Por eso tener una buena escritura en el contexto académico universitario viene siendo una herramienta indispensable en la construcción de conocimientos en las disciplinas que están insertadas en ese plan de estudio o en esa carrera en la cual nosotros estamos desarrollando. En este caso, gerencia y mercadeo, ingeniería industrial. Y, por supuesto, tenemos también recursos que van a darle a esos procesos una forma de alfabetización académica, porque la escritura en la vida académica y cotidiana nos da información y nos da tanta libertad que permite que nuestro cerebro, ¿sí? Haga un trabajo extraordinario, donde pueda evaluar mejor los datos que recibimos y organizar mejor, a su vez contribuir y aumentar, si es posible, conceptos, ideas y cimentar lo que significa lo que podamos recordar mejor en estos procesos. Entonces, ve,
lo importante que es la oratoria, que es la escritura en el ámbito profesional, en el ámbito universitario. Estas dos temáticas teníamos que desarrollarlas en este momento, y por eso les di recorrido que puedan ustedes entender como profesionales. Bienvenidos al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IESI, convenio Uni Ojeda. Ustedes son estudiantes de la Uni Ojeda. Bienvenidos todos, bienvenidos a estas formaciones que van a llevarlos a ustedes a construir y a estructurar un perfil profesional consono y de verdad de manera integral. Muy buenas tardes para todos y que tengan una bendecida tarde. Hasta luego y estaremos en contacto. Vayan desarrollando las actividades que están en plataforma para empezar a evaluar estos procesos. Tengo que evaluar la 1, tengo que evaluar y esta que ya está dentro de los profesores. Todas las actividades, todas las tareas están en plataforma. Que tengan una bendecida tarde y gracias por su atención.